Nunca pensé que el día de mi cumpleaños número 70 sería el más humillante de mi vida. Toda mi familia estaba allí, mis hijos, mis nietos, incluso algunos vecinos curiosos. Habían decorado el jardín, la música sonaba, y por un momento creí que, después de tantos años de distancias, finalmente querían celebrar conmigo. Pero me equivoqué. Esa tarde, entre risas y copas de vino, alguien hizo un comentario que cambió todo. En cuestión de minutos, la fiesta que llevaba mi nombre se convirtió en un juicio contra mí. Palabras duras, miradas frías y luego el silencio. Me dijeron que me fuera, que ya no era bienvenido ni siquiera en mi propia casa. No respondí. Me marché con el corazón destrozado, sin imaginar que lo que vendría después dejaría a todos, absolutamente todos, sin palabras. Porque a veces la vida tiene su manera particular de ajustar cuentas. Y la mía llegaría el día que el abogado abrió aquel sobre sellado, el testamento que cambiaría todo. Desde que desperté esa mañana, sentí una extraña mezcla de ilusión y nostalgia. Era mi cumpleaños número 70, un número que de alguna manera me hacía mirar atrás y reflexionar sobre todo lo vivido. La vida, con sus vueltas y revueltas, me había enseñado que cada año es un regalo, aunque no siempre venga envuelto en alegría. Sin embargo, hoy algo dentro de mí me decía que sería un día especial. Me levanté temprano, como era mi costumbre, y me miré al espejo. Las arrugas en mi rostro, las canas que ya no se contaban por hebras, sino por mechas, y la mirada un poco cansada de quien ha visto demasiado, me devolvieron un reflejo honesto. Un hombre que había trabajado, amado, perdido y ganado, que había sostenido una familia y sobrevivido a más de un par de decepciones. Preparé mi desayuno en silencio, con la radio de fondo, apenas murmurando noticias que no tenía ganas de escuchar. Recordé los cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños, globos por todas partes, risas que resonaban en la casa, pasteles desordenados, regalos envueltos con cariño. Esos recuerdos me trajeron una punzada de melancolía. Mis hijos habían crecido y con el tiempo algunas distancias se habían hecho permanentes. Sin embargo, hoy pensé que podríamos reconciliarnos, que al menos por unas horas la familia se uniría para celebrar conmigo. Alrededor de las 10 de la mañana comenzaron a llegar los primeros invitados, algunos sobrinos, vecinos cercanos, y con ellos el aroma de tortas recién horneadas y café fuerte llenando la casa. Me saludaban con abrazos y sonrisas, pero percibía algo extraño en el aire, un murmullo sutil, como si todos compartieran un secreto que yo desconocía. Traté de ignorarlo y me concentré en la alegría superficial de la reunión, en los saludos y los comentarios amables. Mis hijos llegaron al mediodía. Cuando los vi, mi corazón se llenó de una esperanza ingenua. Pensé que las heridas del pasado podrían suavizarse, que las palabras duras de años atrás serían reemplazadas por gestos de cariño y reconciliación. Pero la ilusión duró apenas unos segundos. Apenas entré, recibí miradas frías y susurros apenas audibles. Luego mi hijo mayor, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, dijo: «Papá, quizás esto no es para ti». Me quedé paralizado. ¿Cómo podía pronunciar esas palabras en mi propio cumpleaños, en la casa que había construido y cuidado durante décadas? Traté de responder, pero me faltó la voz. El silencio se rompió con risas nerviosas y comentarios sarcásticos de otros miembros de la familia, todos mirando como si yo fuera un extraño, invadiendo un lugar donde ya no tenía derecho. Intenté mantener la calma, recordándome a mí mismo que perder la paciencia solo empeoraría la situación. Di un paso atrás, respiré profundamente y decidí retirarme, al menos hasta que la tormenta pasara. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché más comentarios hirientes, palabras que me hicieron sentir como un intruso, como alguien que ya no tenía valor en su propia familia. Sentí que un puñal atravesaba mi pecho con cada frase, con cada mirada despectiva. Al salir al jardín, la brisa fresca me golpeó el rostro y por un momento me sentí vivo de nuevo. Me senté en una vieja silla de madera que había colocado allí años atrás.
y cerré los ojos. Recordé las veces que había sacrificado mis sueños por ellos, los esfuerzos, las noches en vela, los momentos en que había puesto su bienestar por encima del mío. Y así era recompensado, con humillación, con exclusión, con desprecio en el día que debía ser solo mío. Pero incluso en medio de ese dolor profundo, una chispa de claridad comenzó a surgir. Recordé todas las veces que me habían subestimado, las discusiones, las pequeñas traiciones, los momentos en que dudaron de mí. Y comprendí algo que cambiaría todo. Aunque no pudiera controlar sus actitudes ni sus palabras, sí podía decidir mi respuesta. No me dejaría vencer por el rencor ni por la injusticia. Tenía algo más poderoso que ellos, la verdad de lo que había construido y lo que dejaría detrás. Me levanté lentamente y miré la casa desde afuera. La decoración, los globos, los regalos. Todo eso era irrelevante comparado con la lección que tenía que aprender y enseñar. No se trataba solo de mi cumpleaños, sino de reconocer mi propio valor, de recordarles a todos que la vida no siempre se mide por palabras ni por gestos inmediatos, sino por lo que dejas cuando ya no estás. Con esa determinación decidí marcharme del jardín, no con resentimiento ciego, sino con la firme intención de mostrar que la dignidad y la paciencia tienen su propia recompensa. Caminé por el sendero de entrada, pasando por los arbustos que había plantado hacía años, y sentí una sensación extraña de libertad, la libertad de quien ya no necesita aprobación para sentirse completo. A medida que me alejaba de la casa, recordé que había un abogado que había contactado hacía semanas, alguien que debía entregar documentos importantes relacionados con el testamento familiar. Hasta ese momento, no había pensado demasiado en ello, pero ahora, mientras caminaba por la calle silenciosa, comprendí que quizá ese testamento sería la única manera de equilibrar la balanza, no por venganza ciega, sino por justicia. Llegué a mi auto y me senté unos minutos, mirando el volante y respirando hondo. Recordé la infancia de mis hijos, los errores cometidos, los momentos hermosos, las risas y las lágrimas. Todo eso me dio fuerza. Comprendí que no necesitaba humillación ni aprobación. Lo único que necesitaba era actuar con inteligencia, calma y determinación. Y eso, estaba seguro, nadie podría arrebatármelo. Mientras encendía el motor y me dirigía a mi oficina, donde guardaba los documentos importantes y esperaba la llamada del abogado, sentí un extraño alivio mezclado con anticipación. La tormenta aún no había pasado, pero estaba listo para lo que viniera. Mi familia pensaba que me habían vencido, que mi cumpleaños había terminado en fracaso, pero lo que no sabían es que la verdadera celebración aún estaba por comenzar y que el día que descubrirían lo que les esperaba, quedarían sin palabras. Ese día comprendí que la vida tiene sus propios tiempos y maneras de equilibrar las injusticias, que las heridas pueden ser profundas, pero también pueden ser el inicio de algo inesperado, y que, a veces, la paciencia y la prudencia pueden ser más poderosas que la ira y la confrontación inmediata. Mientras manejaba por las calles tranquilas, con la ciudad apenas despertando, no podía evitar sonreír con cierta satisfacción silenciosa. La historia no había terminado, apenas comenzaba, y yo estaba listo para cada giro, cada revelación, cada momento que demostraría que el valor no se mide por palabras hirientes, sino por la fuerza de tus acciones y decisiones. El día después de aquel cumpleaños humillante comenzó con un silencio extraño. La casa, que normalmente estaría llena de risas, pasos apresurados y conversaciones entrecortadas, estaba vacía. La ausencia de mi familia era un recordatorio constante de lo que había sucedido. Me habían excluido, me habían echado como si no perteneciera allí, y no había vuelta atrás, al menos en ese momento. Sin embargo, mientras algunos se entregaban al triunfo momentáneo de su arrogancia, yo decidí mantener la calma. Me senté en mi oficina, rodeado de documentos, fotografías y recuerdos que hablaban de una vida entera de esfuerzo y dedicación. Observé cada foto de mis hijos cuando eran pequeños
cada logro familiar, cada sacrificio que había hecho para asegurarles un futuro estable. Recordé las noches en vela cuidando de ellos, los momentos en que mi propio bienestar quedaba en segundo plano. Todo eso no podía desaparecer con un comentario hiriente ni con una exclusión temporal. Tomé un café fuerte y respiré hondo. Sabía que la verdadera batalla no era emocional, sino estratégica. Había contactado semanas antes con un abogado de confianza para actualizar ciertos documentos importantes del testamento familiar, no por venganza, sino porque siempre había creído en la justicia y en la previsión. Y ahora, más que nunca, comprendí que aquellos papeles podrían equilibrar las injusticias que estaba sufriendo. Mientras revisaba los documentos, recordé cada detalle, cómo se distribuían los bienes, las propiedades, las cuentas bancarias y cómo había previsto ciertas cláusulas que nadie esperaba. Me aseguré de que todo estuviera en orden, porque no podía permitirme errores. La paciencia era mi aliada y la preparación mi escudo. El reloj marcaba la hora del almuerzo, pero no sentía hambre. Mis pensamientos giraban una y otra vez alrededor de la escena del día anterior. Mi hijo mayor, con esa sonrisa sarcástica, diciendo que no pertenecía allí, los comentarios hirientes de mis hijas y de sus parejas, las miradas de desaprobación de quienes antes se consideraban cercanos. Cada recuerdo me provocaba un nudo en el estómago, pero también alimentaba un fuego silencioso dentro de mí. No se trataba de venganza impulsiva, sino de justicia silenciosa. Decidí entonces salir a caminar. El aire fresco me ayudaba a pensar con claridad, a organizar mis ideas. Mientras avanzaba por el vecindario, recordé los cumpleaños pasados, los momentos felices que parecían tan lejanos ahora. Pero en medio de la melancolía surgió una certeza. La familia que me había humillado aún desconocía quién tenía el verdadero control de lo que habíamos construido juntos. Al regresar a mi oficina, el teléfono sonó. Era el abogado. Su voz, profesional y calmada, me dio la actualización que esperaba. Los documentos estaban listos, todo estaba en orden, y la entrega formal del testamento podría hacerse en cualquier momento que yo lo decidiera. Una sensación de alivio y poder se mezcló con la anticipación. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Pasé la tarde revisando cada detalle, asegurándome de que cada cláusula, cada disposición, reflejara exactamente lo que había planeado. No era solo dinero o propiedades. Era el reconocimiento de una vida dedicada, la prueba de que mis decisiones y esfuerzos no podían ser ignorados ni despreciados. Era mi manera de enseñarles a todos que la justicia llega tarde o temprano y que los errores y humillaciones tienen consecuencias. Mientras tanto, escuchaba atentamente los murmullos que llegaban de la casa familiar a través de llamadas de vecinos o mensajes de conocidos. La tensión se podía sentir incluso a distancia. Sabía que mi ausencia les provocaba inquietud, aunque no lo admitieran. Cada gesto, cada palabra que ellos ignoraban, era una oportunidad para que yo reflexionara y preparara mi siguiente movimiento. La noche llegó con un silencio profundo. Me senté en mi sillón favorito, junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Recordé las veces que había confiado en mis hijos, los errores que había cometido como padre y las veces que me había sentido incomprendido. Pero esta vez no había espacio para la desesperación ni para el arrepentimiento. Solo había claridad, planificación y la certeza de que cuando llegara el momento adecuado, todos comprenderían el valor de mis decisiones. Mientras meditaba sobre todo esto, pensé en cómo comunicaría lo que estaba por venir. No se trataba de humillar a nadie de manera inmediata ni de generar conflicto directo. La fuerza del testamento no residía en la confrontación, sino en la revelación silenciosa, en la verdad que, al salir a la luz, cambiaría todo. La anticipación se convirtió en un motor silencioso que me impulsaba a mantener la calma, a esperar el momento perfecto para actuar. Dormí esa noche con una sensación de paz inesperada. Había aprendido algo importante. La vida
no siempre ofrece justicia inmediata, pero prepara oportunidades para quienes saben esperar y actuar con inteligencia. Y yo estaba listo. Sabía que cada paso que había dado, cada decisión tomada con paciencia y previsión, me acercaba a un momento de justicia y reconocimiento que nadie podría negar. Al despertar, el día prometía ser igual de tranquilo, pero mis pensamientos estaban ocupados en la próxima reunión con el abogado y en la manera de presentar los documentos cuando llegara el momento adecuado. Mientras desayunaba, revisé mentalmente cada escenario posible, cada reacción que podía esperar de mi familia, cada expresión de sorpresa, incredulidad y quizá remordimiento que surgiría cuando todo se revelara. Comprendí que el verdadero poder no estaba en el enojo ni en la humillación, sino en la preparación y en la prudencia. Mientras otros actuaban impulsivamente, yo había elegido la paciencia como mi aliada y la planificación como mi fuerza. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, sentí que estaba más cerca que nunca del momento en que mi familia descubriría lo que había estado esperando pacientemente. Y así, con cada paso cuidadosamente calculado, con cada pensamiento dirigido hacia la claridad y la justicia, me preparé para el día que marcaría un antes y un después en nuestra historia familiar. Sabía que no sería fácil, que habría emociones intensas y confrontaciones inevitables, pero también sabía que la verdad finalmente saldría a la luz y nadie podría ignorarla. El amanecer me encontró inquieto, con un peso en el pecho que no lograba disimular. La humillación del día anterior aún vibraba en cada recuerdo, en cada palabra hiriente que mi hijo mayor había pronunciado con tanta facilidad. «Papá, quizás esto no es para ti», había dicho, y esas simples 5 palabras resonaban como un eco que se negaba a desaparecer. No se trataba solo de un cumpleaños arruinado, era la constatación de que mi familia, la que había amado y protegido durante décadas, me había excluido de su vida en un momento que debía celebrarme. Intenté concentrarme en otras cosas mientras desayunaba solo en la cocina. El aroma del café recién hecho no lograba calmar mi mente, que se repetía una y otra vez las escenas del día anterior. Las risas sarcásticas, los susurros que creía no estaban dirigidos a mí, pero que claramente sí lo estaban, y sobre todo la mirada de mis hijos, que antes transmitía confianza y amor, ahora solo reflejaba desaprobación y distancia. Decidí salir a caminar para aclarar mis pensamientos. La calle estaba tranquila y la brisa fresca del invierno me golpeaba el rostro como un recordatorio de que la vida seguía su curso, con o sin la aprobación de mi familia. Mientras avanzaba, mi mente repasaba cada decisión tomada en los últimos años, cada sacrificio que había hecho por ellos, cada noche en vela cuidando de su bienestar. ¿Cómo era posible que todo eso se hubiera reducido a un momento de desprecio tan doloroso? Al regresar a casa, tomé asiento frente a mi escritorio, donde siempre guardaba mis documentos más importantes. Allí estaban, organizados meticulosamente, los papeles del testamento, las cláusulas que había preparado para proteger a mis seres queridos y asegurar que mi legado fuera respetado. Durante años había pensado que la justicia familiar se construía con amor y paciencia, pero ahora comprendía que también era necesario estar preparado para proteger lo que uno había creado, incluso frente a la ingratitud. El teléfono sonó. Era el abogado. Su voz, calmada y profesional, me informó que todo estaba listo. Los documentos podían ser presentados cuando yo lo decidiera. Un extraño alivio recorrió mi cuerpo. Por primera vez en más de 24 horas sentí que tenía el control de la situación. No necesitaba confrontar con palabras hirientes ni gritos. El momento de la verdad llegaría de manera silenciosa, impactante y definitiva. Pasé la mañana revisando cada cláusula, cada detalle de los bienes, propiedades y cuentas familiares. No se trataba únicamente de dinero, era un símbolo de justicia,
de reconocimiento a una vida dedicada. Cada decisión estaba calculada para que la revelación no dejara lugar a dudas ni malinterpretaciones. La paciencia y la preparación eran mis armas más poderosas. Mientras trabajaba, mi mente no podía dejar de pensar en las reacciones de mi familia. Imaginé las caras de incredulidad, la confusión, tal vez incluso el remordimiento. Sabía que algunos intentarían justificar sus actos, negar la realidad o culpar a otros. Pero la verdad, esa verdad que yo había custodiado con tanto cuidado, no podía ser ignorada. Y cuando se revelara, la humillación cambiaría de bando. Al mediodía, recibí un mensaje de mi hija menor, preguntando si podía pasar por la tarde. Contenía un tono nervioso, casi disculpándose sin atreverse a decirlo directamente. Lo dejé en visto. No era momento de reconciliaciones superficiales. Aún no. Primero debía preparar el terreno, asegurarme de que la verdad se desplegara de manera completa y sin interferencias. La paciencia seguía siendo mi aliada. Decidí entonces salir nuevamente, esta vez a caminar por el parque cercano. Cada paso me ayudaba a organizar mis pensamientos y a fortalecer mi resolución. Recordé los cumpleaños pasados de mis hijos, los logros familiares, los momentos felices que parecían tan lejanos ahora, y comprendí algo vital. La exclusión y el desprecio de un día no podían borrar todo lo que había construido, ni mi capacidad de actuar con inteligencia y dignidad. Al regresar a casa, me senté frente al escritorio y repasé mentalmente la estrategia que seguiría. No se trataba de venganza impulsiva, se trataba de justicia. Sabía que podía provocar un impacto emocional profundo sin necesidad de confrontación directa. La revelación del testamento sería suficiente para cambiar la percepción de todos, para enseñarles que la vida y las decisiones tienen consecuencias y que la injusticia no pasa desapercibida. La tarde se transformó en noche y con ella llegó un momento de reflexión silenciosa. Me encontré pensando en las palabras que mi hijo había pronunciado, en los gestos de mis hijas, en el desprecio velado de mis familiares cercanos. Cada recuerdo me provocaba dolor, pero también determinación. Comprendí que la fuerza no reside en responder con rabia, sino en actuar con inteligencia y previsión. Antes de dormir, repasé una vez más los documentos del testamento. Todo estaba en orden. Cada propiedad, cada cuenta, cada disposición cuidadosamente planeada. Me sentí tranquilo, consciente de que, aunque la familia había intentado humillarme, yo tenía la última palabra, aunque fuera de manera silenciosa y legal. Al cerrar los ojos, la noche me envolvió con un extraño sentimiento de paz. Había aprendido que la paciencia no es pasividad, sino fuerza silenciosa, que la justicia no siempre llega de inmediato, pero cuando lo hace con contundencia, y sobre todo, que uno nunca debe subestimar el valor de lo que ha construido con esfuerzo, amor y dedicación. El día siguiente prometía revelar el verdadero alcance de mis decisiones. La familia que me había echado del cumpleaños todavía desconocía quién sostenía el control del legado familiar. Y cuando el abogado presentara los documentos, todos quedarán sin palabras, confrontados con la verdad que había esperado pacientemente revelar. Me dormí con la convicción de que la historia aún no había terminado. Cada acto de desprecio, cada palabra hiriente, cada mirada de desaprobación era apenas un preludio de la lección que estaba a punto de impartir. Y aunque no podía prever todas las reacciones, sí sabía que la verdad finalmente se impondría y que cada uno descubriría que la justicia llega tarde o temprano, incluso en los momentos más inesperados. El tercer día después de aquel cumpleaños fue uno de introspección profunda. Me desperté temprano, como de costumbre, con la cabeza llena de pensamientos que giraban una y otra vez en torno a lo ocurrido. La humillación de la noche anterior todavía estaba fresca en mi memoria, pero en lugar de sentirme derrotado, algo había cambiado dentro de mí. Un sentimiento de claridad, como si finalmente pudiera ver la situación en su totalidad, con todos sus matices y oportunidades.
Decidí comenzar la mañana con un paseo largo. Mientras caminaba por las calles todavía vacías de la ciudad, reflexionaba sobre los años que habían pasado. Mi familia, que ahora parecía tan distante y hostil, había sido una parte central de mi vida durante décadas. Había dedicado tiempo, esfuerzo y amor, muchas veces a costa de mi propio bienestar. Y aunque esos recuerdos provocaban un dolor punzante, también me recordaban mi capacidad de resiliencia y mi derecho a ser tratado con respeto. Al regresar a casa, me senté en mi oficina y abrí los documentos que el abogado había dejado listos. Los examiné una vez más, con cuidado meticuloso. Cada cláusula, cada detalle, cada disposición estaba planeada para proteger lo que había construido y para asegurar que mi familia comprendiera el valor real de todo aquello. No se trataba de venganza, era justicia silenciosa, pura y directa. Durante la mañana recibí mensajes y llamadas de algunos vecinos y conocidos que, sin saber exactamente qué había pasado, comentaban la tensión evidente en la familia. Escucharlos me dio una perspectiva adicional. Mi ausencia estaba provocando inquietud, y la percepción de que yo estaba fuera de lugar comenzaba a pesar sobre aquellos que me habían humillado. Cada palabra, cada susurro, me confirmaba que la estrategia de la paciencia estaba funcionando. Decidí tomar un descanso para almorzar, aunque la comida no parecía apetitosa. La mente seguía ocupada en los posibles escenarios que se desarrollarían cuando los documentos del testamento fueran presentados. Me imaginaba las expresiones de sorpresa, incredulidad y tal vez remordimiento de mis hijos, mis nietos y otros miembros de la familia. La anticipación era una mezcla de satisfacción silenciosa y responsabilidad. Sabía que la revelación tendría un impacto profundo y quería que se manejara con firmeza y dignidad. Mientras tanto, mi hija menor insistió en que quería verme. Su mensaje era vacilante, lleno de dudas y disculpas implícitas. Por un momento, consideré reunirme con ella, pero decidí esperar. No era momento de reconciliaciones parciales. La verdad debía revelarse completa para que la lección fuera clara para todos. La paciencia era mi mejor aliada y cada interacción debía ser cuidadosamente medida. Por la tarde me dediqué a revisar cada detalle del hogar, asegurándome de que todo estuviera en orden. Incluso pequeños detalles importaban. Cada recuerdo, cada fotografía, cada objeto con significado debía estar en su lugar. Todo esto no solo reflejaba cuidado y organización, sino que también preparaba un escenario coherente y digno para el momento en que se revelaría la verdad. La apariencia de normalidad era clave. El contraste entre la tranquilidad de mi vida y la tensión en la de ellos sería aún más impactante. El tiempo pasó rápidamente. El sol comenzó a caer, bañando la ciudad en tonos cálidos de naranja y rojo. Me senté junto a la ventana, observando cómo la luz transformaba los edificios y calles. Pensé en la vida, en los momentos felices y dolorosos, en los sacrificios y recompensas que había experimentado. Reflexioné sobre la importancia de actuar con calma y determinación, en lugar de ceder a la ira o al resentimiento. Había aprendido que la fuerza verdadera reside en la paciencia y en la previsión. Mientras caía la noche, recibí otra llamada del abogado. Confirmó que todo estaba listo y que podríamos programar la entrega formal del testamento en cualquier momento. Su voz era tranquila, pero percibí un matiz de anticipación que reflejaba la importancia del momento que se avecinaba. Sentí un escalofrío de emoción. Estaba a punto de iniciar el capítulo más decisivo de mi vida y todo estaba preparado. Decidí dar un paseo nocturno antes de dormir. La ciudad estaba silenciosa y la luz de las farolas dibujaba sombras largas en las calles vacías. Pensé en mis hijos, en sus vidas, en los errores y aciertos que habían marcado nuestra relación. Comprendí que cada uno de ellos tendría que enfrentarse a la verdad por sí mismo y que no habría excusas ni justificaciones capaces de alterar el impacto de lo que estaba por revelarse. Al volver a casa, me senté en mi sillón favorito,
revisando mentalmente cada paso que debía seguir al día siguiente. La anticipación me mantenía alerta pero no ansioso. Sabía que la calma era crucial, que la manera en que presentara los documentos definiría la magnitud del impacto. Todo debía ser claro, firme y directo, sin necesidad de palabras hirientes ni confrontaciones innecesarias. La fuerza estaba en la verdad, no en la rabia. Mientras me preparaba para dormir, recordé los cumpleaños pasados, los momentos felices y las tensiones acumuladas con el tiempo. Comprendí que cada pequeño gesto, cada palabra y cada decisión tomada a lo largo de los años había preparado el terreno para este momento. La vida, con sus vueltas y vueltas, nos ofrece oportunidades únicas de justicia y reconciliación, y esta era una de ellas. Cerré los ojos con una sensación de propósito y determinación. Sabía que el día siguiente traería consigo la revelación definitiva, y que la paciencia y la previsión que había practicado durante años finalmente se manifestarían. Nada podría sorprenderme y nada podría desviar la fuerza de la verdad que estaba a punto de salir a la luz. El capítulo siguiente prometía ser decisivo, el momento en que la familia descubriría la magnitud de mis decisiones y en que cada gesto de desprecio y cada palabra hiriente serían enfrentados con la realidad que había esperado pacientemente revelar. La calma antes de la tormenta era profunda, pero la tormenta estaba a punto de comenzar y yo estaba listo para enfrentarla con dignidad, inteligencia y la certeza de que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. El cuarto día después del cumpleaños comenzó con un silencio extraño en la ciudad y en mi propia vida. La exclusión de mi familia todavía reverberaba en mi mente, pero algo había cambiado. En lugar de sentirme derrotado, percibía una sensación de claridad, como si cada momento doloroso del pasado hubiera sido un preparativo silencioso para lo que estaba por venir. Al despertar, me senté junto a la ventana y observé cómo la luz del sol iluminaba los edificios y calles. Pensé en mis hijos, en cada gesto que me había herido, en cada palabra hiriente que había pronunciado. Las imágenes de su desprecio se mezclaban con los recuerdos de momentos felices y comprendí que no podía dejarme arrastrar por la rabia ni por el resentimiento. La fuerza estaba en la paciencia y en la estrategia, no en la confrontación inmediata. Preparé mi café habitual y lo llevé a la sala donde los documentos del testamento permanecían sobre mi escritorio. Los revisé una vez más, con atención meticulosa. Cada cláusula, cada disposición, cada detalle había sido planeado cuidadosamente para que la revelación no dejara lugar a dudas. Sabía que no se trataba solo de propiedades o dinero, se trataba de justicia, de reconocimiento y de enseñarles que cada acción tiene consecuencias. Durante la mañana recibí mensajes de algunos vecinos y conocidos. Todos preguntaban con curiosidad sobre la tensión familiar, sobre lo que había ocurrido el día anterior. Sus palabras confirmaban lo que ya sospechaba. Mi ausencia y la situación habían generado inquietud. La anticipación crecía y con ella una sensación de poder silencioso. Sabía que la verdad estaba cerca de ser revelada y que su impacto sería profundo. Decidí salir a caminar para despejar la mente y organizar los pensamientos. Mientras avanzaba por el parque cercano, recordé los años pasados, los sacrificios que había hecho por la familia, las noches de insomnio, los esfuerzos silenciosos que a menudo pasaban desapercibidos. Cada paso me recordaba que había construido una vida basada en la dedicación y el amor, y que esa base sólida no podía ser destruida por palabras hirientes ni gestos de desprecio. Al regresar a casa, me senté frente al escritorio y repasé mentalmente la estrategia para el día siguiente. La entrega del testamento debía hacerse de manera precisa y controlada, asegurando que cada miembro de la familia comprendiera el alcance de la decisión. La paciencia era crucial. Un error o un gesto impulsivo podía diluir el impacto de la revelación. Cada detalle debía ser medido, cada reacción prevista, para que la verdad se presentara de manera contundente y clara. Pasé la tarde preparando el entorno. Revisé fotografías, documentos y recuerdos
asegurándome de que todo estuviera en orden. Incluso los pequeños detalles eran importantes. Debían reflejar la normalidad y la calma, para que el contraste con la reacción de la familia fuera más evidente. La preparación era parte de la estrategia y cada elemento contaba. Recibí otro mensaje de mi hija menor. Esta vez era más directo, con un tono de disculpa implícita y nerviosismo. Por un momento, consideré responder, pero decidí esperar. La verdad debía revelarse de manera completa, sin concesiones. La paciencia seguía siendo mi mejor aliada. Comprendí que cada interacción prematura podía comprometer el efecto de la revelación. Mientras el día se transformaba en noche, me senté junto a la ventana y observé la ciudad iluminada por la luz de las farolas. Pensé en cada momento de mi vida familiar, en los errores y aciertos, en los gestos de amor y en las decepciones. Cada recuerdo me fortalecía, recordándome que la justicia no siempre llega de inmediato, pero cuando lo hace, es implacable. El abogado llamó por la tarde para confirmar que todo estaba listo para la entrega formal del testamento. La noticia me llenó de una sensación de anticipación silenciosa. Estaba a punto de enfrentar el momento más decisivo de mi vida y cada detalle había sido cuidadosamente preparado. Sabía que la verdad, finalmente, saldría a la luz y que nadie podría ignorarla ni subestimarla. Antes de dormir, repasé una vez más la estrategia y las posibles reacciones de la familia. Cada gesto, cada palabra, cada expresión sería parte de la revelación. La paciencia y la preparación habían sido mis aliados durante días, y ahora estaba listo para que la justicia silenciosa se manifestara. La calma antes de la tormenta era intensa, y la expectativa crecía con cada minuto que pasaba. Al cerrar los ojos, sentí una mezcla de tranquilidad y determinación. La vida me había enseñado que los actos de desprecio y humillación son temporales, pero la verdad y la justicia tienen un impacto duradero. Mañana sería el día en que todo cambiaría, y yo estaba preparado para enfrentar cada reacción con dignidad, inteligencia y la certeza de que la paciencia y la previsión siempre dan frutos. El capítulo siguiente sería el más crítico hasta ahora: la entrega del testamento y la confrontación silenciosa con la familia que había intentado humillarme. Cada palabra, cada mirada, cada gesto contaría la historia que había esperado pacientemente para revelar. La calma antes de la tormenta había terminado. La verdad estaba lista para salir a la luz. El amanecer del quinto día llegó con una mezcla de tensión y expectativa. La ciudad parecía tranquila, pero dentro de mí, cada pensamiento giraba alrededor de lo que estaba por ocurrir: la entrega formal del testamento, el momento en que mi familia descubriría la magnitud de mis decisiones y finalmente confrontaría la verdad que había esperado pacientemente revelar. Desperté temprano, como de costumbre, y observé la luz del sol filtrándose por las cortinas. La sensación era extraña: calma exterior y un torrente de emociones internas. Recordé cada detalle de los últimos días: la humillación del cumpleaños, las palabras hirientes de mis hijos, los gestos de desaprobación de mis familiares. Todo había sido doloroso, pero también había preparado el terreno para este momento. Preparé un café y me senté en mi oficina frente a los documentos. Los revisé una vez más, asegurándome de que cada cláusula, cada disposición estuviera clara y precisa. No se trataba solo de bienes materiales. Era la manifestación de justicia, de reconocimiento a una vida dedicada y de una lección silenciosa sobre las consecuencias de la ingratitud y el desprecio. El abogado llegó a media mañana. Su presencia era tranquilizadora y profesional. Me explicó nuevamente los pasos a seguir, las formas legales de entregar el testamento y cómo garantizar que cada miembro de la familia comprendiera plenamente el alcance de la revelación. Todo estaba planeado para maximizar el impacto de la verdad, sin necesidad de confrontación verbal ni disputas innecesarias. Mientras revisábamos los documentos, recordé las innumerables
innumerables veces que había confiado en mis hijos, los errores que había cometido como padre y las decepciones que había soportado. La humillación del cumpleaños me había herido profundamente, pero también me había enseñado la importancia de la paciencia, la planificación y la prudencia. Cada paso que daría ahora debía ser medido con precisión. Decidimos programar la reunión en la casa familiar, el mismo lugar donde la humillación había ocurrido. La elección no fue casual. Quería que la verdad se presentara en el espacio donde ellos habían demostrado desprecio, para que la lección fuera más evidente y el impacto más profundo. Cada detalle estaba calculado: la hora, la disposición de los documentos, la presencia del abogado y la manera en que la información sería presentada. Al llegar a la casa familiar, me sentí invadido por una mezcla de emociones: nostalgia, dolor y una satisfacción silenciosa. Caminé por los pasillos, recordando los cumpleaños pasados, las risas, los abrazos y también las tensiones y los conflictos que habían marcado nuestra historia. Todo ello me recordó que, aunque el desprecio había sido doloroso, yo había construido una vida sólida, basada en esfuerzo, amor y dedicación. El abogado comenzó a distribuir los documentos. La familia, inicialmente confiada y ligeramente despreocupada, comenzó a percibir la seriedad del momento. Las miradas de incredulidad y sorpresa se sucedían una tras otra mientras se les explicaba el contenido del testamento, la distribución de bienes, las cláusulas cuidadosamente diseñadas y, sobre todo, las decisiones que reflejaban una vida de esfuerzo y previsión. Las reacciones fueron inmediatas. Mi hijo mayor, que había sido el más hiriente, no podía creer lo que veía. Su rostro reflejaba confusión, incredulidad y un toque de remordimiento. Mis hijas, que habían compartido gestos de desaprobación días atrás, mostraban una mezcla de sorpresa y preocupación. Cada palabra del abogado, cada detalle del testamento, parecía resonar como un golpe silencioso de justicia. El silencio reinaba en la sala, roto solo por la voz del abogado, que explicaba cada punto con calma y precisión. La tensión era palpable. Cada miembro de la familia comprendía que no había espacio para excusas ni justificaciones. La verdad estaba frente a ellos y no podían ignorarla. La humillación que habían infligido unos días antes ahora se invertía, no con violencia, sino con la contundencia silenciosa de la justicia y la previsión. Me sentí extraño observando sus reacciones. Por un lado, un alivio profundo. La paciencia y la preparación habían dado resultado. Por otro, una sensación de tristeza. La distancia emocional que se había creado con ellos era evidente, y comprender que parte de la familia solo aprendía lecciones a través de dolor ajeno era doloroso. Sin embargo, comprendí que esta era la manera en que la vida equilibraba injusticias. Mientras el abogado continuaba con la lectura, cada palabra reforzaba el impacto. Decisiones cuidadosamente planificadas, cláusulas que nadie esperaba, la distribución equitativa de bienes basada en méritos y no en favoritismos. Mi familia comenzó a comprender la magnitud de lo que habían ignorado y menospreciado. Una vida dedicada, sacrificada y guiada por el amor, ahora reflejada en la justicia silenciosa de un testamento meticulosamente planeado. Hubo lágrimas, susurros, intentos de explicación. Algunos buscaron justificar sus acciones, otros simplemente permanecieron en silencio, incapaces de reaccionar. La revelación había cumplido su objetivo. Cada palabra, cada cláusula, cada decisión reflejaba no solo justicia, sino también la sabiduría de quien ha vivido y aprendido a esperar el momento adecuado para actuar. Mientras observaba todo, sentí una mezcla de emociones profundas: alivio, satisfacción silenciosa y un toque de tristeza por las lecciones que mi familia debía aprender a través de la experiencia. Comprendí que la vida, con su ritmo propio, siempre encuentra la manera de equilibrar las injusticias y que la paciencia y la previsión son a menudo más poderosas que la confrontación inmediata. Cuando la reunión terminó, el silencio se mantuvo en la sala. La familia estaba abrumada, procesando lo ocurrido.
y yo sentí un extraño sentido de cierre. No era venganza lo que buscaba, sino justicia y reconocimiento. La humillación del cumpleaños se había transformado en una lección silenciosa, que ahora todos comprendían, aunque no siempre quisieran admitirlo. Esa noche regresé a mi casa con una sensación de paz y satisfacción. Había enfrentado la injusticia no con ira, sino con paciencia, preparación y dignidad. Comprendí que la vida ofrece oportunidades para demostrar valor y justicia, y que a veces la forma más efectiva de enseñar una lección es a través de acciones silenciosas y bien planificadas. Me acosté reflexionando sobre los últimos días, la humillación, la preparación, la revelación. Cada momento había sido una lección, no solo para mi familia, sino también para mí. Comprendí que la fuerza verdadera reside en la paciencia, la previsión y la capacidad de actuar con inteligencia, incluso frente al desprecio más profundo. El capítulo siguiente marcaría un nuevo punto: cómo la familia comenzaría a reaccionar después de la revelación y qué decisiones tomarían frente a la verdad que finalmente había salido a la luz. La historia no había terminado, la justicia había llegado, pero la reconstrucción de relaciones y la reflexión sobre lo ocurrido apenas comenzaban. El sexto día amaneció con un silencio extraño, pero esta vez no era vacío ni opresivo, sino cargado de tensión y expectación. La familia había recibido la noticia del testamento la tarde anterior, y aunque los documentos habían sido presentados con calma, el impacto seguía resonando en cada uno de ellos. Sus gestos, palabras y silencios me lo confirmaban. La verdad había dejado una huella profunda. Al despertar, me senté junto a la ventana y observé la ciudad iluminada por los primeros rayos del sol. Pensé en lo ocurrido el día anterior, en las miradas de incredulidad, los gestos de confusión y las lágrimas contenidas. Cada reacción de mis hijos y de otros familiares reflejaba una mezcla de emociones: sorpresa, arrepentimiento y, sobre todo, un reconocimiento silencioso de lo que habían ignorado durante tanto tiempo. Preparé mi café y lo llevé a la oficina. Los documentos del testamento seguían sobre el escritorio, aunque ahora ya no eran simplemente papeles legales. Se habían transformado en símbolos de justicia, paciencia y previsión. Cada cláusula había cumplido su propósito y ahora la familia comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus actos de desprecio y humillación. Durante la mañana recibí varias llamadas y mensajes de conocidos y vecinos. Algunos buscaban información, otros comentaban lo que habían oído sobre la reacción de mi familia. Cada mensaje reforzaba lo que ya sospechaba. La revelación del testamento había generado un efecto profundo, incluso más allá del círculo familiar. La paciencia y la previsión habían dado resultado, y la sensación de control silencioso crecía dentro de mí. Decidí salir a caminar para organizar mis pensamientos. Mientras avanzaba por las calles tranquilas, reflexionaba sobre las reacciones que había observado. Algunos familiares intentaban justificar sus actos, otros permanecían en silencio, procesando la magnitud de la verdad revelada. Comprendí que la humillación y el desprecio del cumpleaños habían sido solo un preludio de la lección más importante, que cada acción tiene consecuencias y que la justicia, aunque silenciosa, siempre encuentra su camino. Al regresar a casa, me encontré con llamadas y mensajes de mi hija menor, quien ahora parecía más abierta a dialogar. Sus palabras eran vacilantes, llenas de arrepentimiento implícito y deseo de comprensión. Por primera vez en días, sentí que había una oportunidad de acercamiento, aunque todavía no era el momento de reconciliaciones superficiales. La verdad había salido a la luz, pero las emociones seguían siendo complejas y delicadas. Decidí entonces preparar un espacio tranquilo en la casa para hablar con ellos, aunque no de manera inmediata. La conversación debía ser medida, cuidadosa, sin prisas ni impulsos. Comprendí que la revelación del testamento
había sido solo el primer paso. Ahora comenzaba la fase de reflexión, comprensión y eventualmente reconstrucción de relaciones. La tarde llegó con una calma inusual. Me senté junto a la ventana, observando la luz del sol filtrarse por las cortinas. Pensé en los momentos pasados, en los sacrificios, en las noches de insomnio y en la dedicación silenciosa que había brindado a mi familia. Comprendí que la revelación del testamento no solo era una lección para ellos, sino también un recordatorio para mí mismo. La paciencia, la previsión y la determinación son armas poderosas frente a la injusticia. Mientras revisaba nuevamente los documentos, reflexionaba sobre las emociones que había visto en la familia. Había sorpresa, incredulidad, arrepentimiento y, en algunos casos, confusión profunda. Cada reacción confirmaba la efectividad de la estrategia. La justicia no siempre llega de manera inmediata, pero cuando lo hace, su impacto es profundo e innegable. Recibí otra llamada del abogado, quien me informó que algunos familiares habían comenzado a preguntar sobre los detalles legales del testamento. Sus voces reflejaban nerviosismo y curiosidad. La verdad, finalmente, comenzaba a ser comprendida por todos. Comprendí que este era el momento de mantener la calma y observar sin intervenir impulsivamente. Cada acción debía ser medida, cada palabra considerada, para que la lección se consolidara de manera completa. La noche llegó con un silencio cargado de reflexión. Me senté junto a la chimenea y revisé mentalmente los acontecimientos de los últimos días. La humillación del cumpleaños, la preparación meticulosa, la entrega del testamento y las primeras reacciones de la familia. Cada momento había sido una lección de paciencia, estrategia y resiliencia. Comprendí que la fuerza verdadera no reside en la confrontación ni en la ira, sino en la capacidad de actuar con inteligencia y previsión. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo que vendría. La familia había recibido la verdad, pero la comprensión completa aún estaba en proceso. Las emociones eran complejas y la reconciliación, aunque posible, requeriría tiempo, sinceridad y apertura. Comprendí que mi papel no era solo revelar la verdad, sino también ofrecer la oportunidad de aprendizaje y reflexión, dejando que cada uno enfrentara las consecuencias de sus actos de manera individual. Cerré los ojos con un sentimiento de satisfacción silenciosa. La justicia había llegado, y aunque la familia aún procesaba la revelación, yo sentía que mi paciencia y previsión habían sido recompensadas. Cada acto de desprecio había sido enfrentado con dignidad y estrategia, y la lección que quedaba era clara. La verdad, cuando se presenta con calma y determinación, no puede ser ignorada ni subestimada. El capítulo siguiente prometía explorar cómo la familia comenzaría a adaptarse a esta nueva realidad, cómo las emociones se intensificarían y cómo las relaciones empezarían a reconstruirse lentamente. La revelación había sido solo el primer paso, y el verdadero desafío consistía ahora en enfrentar las emociones, los remordimientos y las oportunidades de reconciliación que surgían después de la justicia silenciosa. El séptimo día comenzó con una sensación extraña en la casa. El aire parecía cargado de tensión contenida. La familia todavía procesaba la revelación del testamento, y cada mirada, cada gesto, reflejaba la mezcla de emociones que había surgido después de días de sorpresa y confrontación silenciosa. Por mi parte, me sentía extrañamente sereno, consciente de que la paciencia y la previsión habían dado fruto y que ahora cada miembro de la familia debía enfrentar la verdad y sus propias emociones. Desperté temprano y, como de costumbre, me senté junto a la ventana. Observé la ciudad iluminada por los primeros rayos del sol y pensé en los últimos días, la humillación del cumpleaños, la preparación meticulosa, la entrega del testamento y las primeras reacciones. Cada momento había sido un paso en un camino de justicia silenciosa, y ahora la verdadera prueba residía en cómo cada uno manejaría sus sentimientos y decisiones posteriores. Preparé mi café y me senté frente al escritorio. Los documentos del testamento permanecían allí, pero ahora
no eran simplemente papeles legales, eran símbolos de aprendizaje, justicia y previsión. Cada cláusula, cada decisión cuidadosamente planeada había provocado un impacto emocional profundo, y era fascinante observar cómo las emociones humanas reaccionaban ante la verdad revelada de manera tan directa y silenciosa. Durante la mañana, recibí varios mensajes de mis hijos. Sus palabras eran más reflexivas y menos impulsivas que antes. Había un tono de arrepentimiento, de búsqueda de comprensión y de reconocimiento de los errores cometidos. Cada mensaje me recordaba que, aunque la humillación había sido dolorosa, la verdad podía abrir la puerta a un cambio real, a un proceso de aprendizaje y eventualmente a la reconciliación. Decidí salir a caminar por el parque cercano. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre los gestos que había observado durante la entrega del testamento. Algunos familiares intentaban justificar sus acciones pasadas, mientras otros permanecían en silencio, absorbidos por la magnitud de la verdad. Comprendí que la emoción y la reflexión son procesos individuales. Cada uno enfrenta la realidad de manera diferente, y la paciencia sigue siendo la mejor guía en estos momentos. Al regresar a casa, me encontré con llamadas de vecinos y conocidos, quienes comentaban sobre la tensión y las emociones evidentes en la familia. Escucharlos me ayudó a ver la situación desde otra perspectiva. La revelación había generado un impacto más allá de lo que imaginaba, y la conciencia de la justicia y la previsión comenzaba a ser comprendida por todos. La paciencia y la preparación habían logrado un efecto profundo, y yo podía observarlo sin necesidad de intervenir constantemente. Por la tarde, mi hija menor vino a verme. Esta vez, su actitud era más abierta y reflexiva. Conversamos sobre los acontecimientos, sobre los sentimientos que cada uno había experimentado y sobre la importancia de aprender de la experiencia. Aunque no hablamos de reconciliación inmediata, sí percibí un cambio en su perspectiva. Había un reconocimiento genuino de los errores cometidos y un deseo de entender mejor la magnitud de mis decisiones. Mientras hablábamos, recordé todas las veces que había confiado en mis hijos, los errores que había cometido como padre y las decepciones que había enfrentado. Comprendí que la revelación del testamento había sido una lección necesaria, no solo para ellos, sino también para mí. La paciencia, la previsión y la capacidad de actuar con dignidad y estrategia son cualidades fundamentales frente a la injusticia y el desprecio. La tarde avanzó y me senté nuevamente frente a los documentos del testamento. Cada cláusula, cada disposición seguía siendo una manifestación de justicia y previsión. Reflexioné sobre las emociones de la familia, sobre cómo cada uno procesaba la verdad de manera diferente y sobre la importancia de permitir que cada miembro enfrentara sus sentimientos sin presiones ni juicios. La paciencia seguía siendo mi mejor aliada, y comprendí que la verdadera fuerza radica en observar, esperar y guiar con inteligencia y calma. El abogado llamó nuevamente para asegurarse de que todo estuviera en orden y para discutir los próximos pasos en términos legales y de comunicación. Sus palabras confirmaron lo que ya percibía. La revelación había tenido un impacto profundo y duradero. La familia comenzaba a reflexionar sobre sus actos, a enfrentar sus emociones y a considerar las implicaciones de sus decisiones pasadas. La paciencia y la preparación habían logrado un efecto que ninguna confrontación impulsiva podría haber producido. Mientras caía la noche, me senté junto a la ventana y observé la ciudad iluminada por las luces de las calles. Pensé en los últimos días, la humillación del cumpleaños, la preparación meticulosa, la entrega del testamento y las primeras reacciones de la familia. Comprendí que la vida ofrece oportunidades para enseñar lecciones importantes, pero que éstas deben ser manejadas con cuidado, inteligencia y paciencia. Cada emoción, cada gesto y cada palabra de la familia eran parte de un proceso de aprendizaje que tarde o temprano produciría un cambio genuino. Al acostarme,
Reflexioné sobre el poder de la paciencia, la previsión y la justicia silenciosa. La revelación del testamento había cambiado la dinámica familiar de manera profunda y duradera. Había demostrado que, incluso frente al desprecio más hiriente, es posible actuar con dignidad, estrategia y previsión, logrando un impacto que va más allá de la venganza y que enseña lecciones de vida importantes. El capítulo siguiente exploraría cómo las relaciones familiares comenzarían a ajustarse a esta nueva realidad, cómo las emociones se transformarían y cómo cada miembro enfrentaría la verdad con un nuevo entendimiento. La revelación había sido solo el primer paso. Ahora comenzaba el proceso de reflexión, aprendizaje y eventualmente reconstrucción. El octavo día amaneció con un aire diferente en la casa. Había algo en la atmósfera que indicaba cambios profundos. La familia todavía estaba procesando la revelación del testamento, pero ahora empezaban a surgir conversaciones más sinceras, miradas más introspectivas y gestos de arrepentimiento. Yo, por mi parte, sentía que la paciencia y la previsión habían abierto la puerta para que todos enfrentaran la verdad de manera auténtica. Al despertar, me senté junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad. Recordé cada detalle de los días anteriores. La humillación del cumpleaños, la preparación minuciosa, la entrega del testamento y las reacciones iniciales de la familia. Comprendí que el verdadero impacto no residía solo en los documentos legales, sino en cómo cada miembro enfrentaría sus propias emociones y decisiones a partir de ahora. Preparé mi café y lo llevé a la sala. Mientras bebía, reflexionaba sobre la importancia de la paciencia en la vida. Durante años, había aprendido que las acciones impulsivas rara vez producen resultados duraderos. La entrega del testamento había sido la culminación de esa enseñanza. Un acto calculado, lleno de previsión, que ahora comenzaba a producir cambios profundos en la dinámica familiar. Recibí mensajes de varios miembros de la familia. Sus palabras eran más sinceras, menos defensivas. Algunos expresaban arrepentimiento, otros hacían preguntas sobre las decisiones que había tomado. Cada mensaje era un recordatorio de que la verdad, cuando se presenta con claridad y firmeza, obliga a la reflexión y al reconocimiento. La paciencia había sido recompensada y la transformación emocional de la familia comenzaba a ser evidente. Decidí salir a caminar por el parque cercano. Mientras avanzaba, pensaba en las conversaciones internas de cada miembro de la familia. La sorpresa inicial había dado paso a la introspección. Ahora enfrentaban sus propios errores, sus actos de desprecio y las consecuencias de sus decisiones. Comprendí que la revelación del testamento no solo había sido un acto de justicia, sino también una oportunidad para que cada uno aprendiera lecciones valiosas sobre respeto, gratitud y humildad. Al regresar a casa, me senté frente al escritorio y revisé nuevamente los documentos del testamento. Aunque ya no eran simplemente papeles legales, seguían siendo símbolos de previsión y justicia. Cada cláusula, cada disposición había sido planeada con cuidado para asegurar que la lección fuera comprendida y que la familia enfrentara la verdad de manera directa y profunda. Durante la tarde, mi hija menor decidió visitarme nuevamente. Esta vez, la conversación fue más abierta, más profunda. Hablamos sobre emociones, decisiones y la importancia de aprender de los errores. Sentí que había un cambio genuino en su perspectiva. Ya no se trataba solo de arrepentimiento superficial, sino de un reconocimiento profundo de las acciones pasadas y de la necesidad de actuar de manera diferente en el futuro. Mientras conversábamos, recordé todas las veces que había confiado en mis hijos y los errores que había cometido como padre. Comprendí que la revelación del testamento no era solo una lección para ellos, sino también un recordatorio para mí mismo. La paciencia, la previsión y la inteligencia son herramientas poderosas para enfrentar la injusticia y el desprecio. Cada acto, cada gesto,
Cada palabra puede ser utilizado para construir o destruir. La forma de actuar determina el impacto de nuestras decisiones. La tarde avanzó y recibí más llamadas de conocidos y amigos, quienes comentaban sobre la transformación emocional de la familia. Escucharlos me dio perspectiva. La revelación del testamento había generado un efecto que trascendía el ámbito familiar. La paciencia y la previsión habían logrado un cambio real, mostrando que la justicia, aunque silenciosa, tiene un poder duradero. Mientras caía la noche, me senté junto a la ventana y reflexioné sobre lo ocurrido. La familia había comenzado a enfrentar la verdad, pero cada emoción, cada gesto de arrepentimiento y cada pregunta sobre el pasado eran parte de un proceso más amplio de aprendizaje y reconciliación. Comprendí que la paciencia y la previsión no solo habían servido para impartir justicia, sino también para abrir la puerta a la reflexión, la comprensión y, eventualmente, la reconstrucción de relaciones. Antes de dormir, revisé mentalmente todo lo ocurrido. La humillación del cumpleaños, la preparación meticulosa, la entrega del testamento y las reacciones de la familia habían sido etapas de un proceso más grande. El reconocimiento de la verdad, el enfrentamiento de las emociones y la oportunidad de aprender de los errores. Comprendí que la vida siempre ofrece momentos para enseñar y aprender, pero que la manera de manejar estos momentos determina el impacto y la duración de las lecciones. Cerré los ojos con una sensación de calma y determinación. La justicia había llegado, pero más importante aún, la oportunidad de reflexión y aprendizaje estaba presente. La familia había comenzado a confrontar sus emociones y yo sabía que este proceso era esencial para cualquier intento de reconciliación futura. La paciencia, la previsión y la estrategia habían dado fruto y ahora la verdadera transformación estaba en curso. El capítulo siguiente exploraría cómo los miembros de la familia comenzarían a actuar frente a sus emociones y cómo sus relaciones empezarían a ajustarse a esta nueva realidad. La revelación había sido solo el primer paso. Ahora comenzaba la fase de confrontación interna, reflexión y reconstrucción emocional que definiría el rumbo de nuestra historia. El 9º día amaneció con una sensación distinta. Ya no había solo tensión y sorpresa, sino un espacio abierto para la reflexión y la posibilidad de reconstrucción. La revelación del testamento había dejado a la familia con emociones intensas, y ahora comenzaban a surgir conversaciones más sinceras, gestos de arrepentimiento y, lentamente, intentos de acercamiento. Por mi parte, me sentía sereno, consciente de que la paciencia, la previsión y la estrategia habían cumplido su propósito y que ahora comenzaba un proceso más delicado, la reconstrucción de vínculos familiares. Me desperté temprano y observé la ciudad desde la ventana, reflexionando sobre los últimos días. Cada detalle, desde la humillación del cumpleaños hasta la entrega del testamento, había sido un paso en un proceso cuidadosamente planeado. Comprendí que la justicia había sido solo el inicio. La verdadera prueba era cómo cada miembro de la familia enfrentaría sus emociones, aprendería de sus errores y comenzaría a reconstruir relaciones dañadas por el desprecio y la falta de comunicación. Preparé mi café y lo llevé a la sala. Mientras bebía, recordaba las conversaciones y gestos de los días anteriores. Mi hijo mayor, quien había sido el más hiriente, comenzaba a mostrar señales de introspección. Mis hijas empezaban a ser más abiertas y reflexivas. Incluso aquellos que inicialmente permanecieron en silencio, ahora mostraban interés en comprender y reconciliarse. Cada cambio, aunque pequeño, era un indicio de que la paciencia y la previsión habían producido un efecto duradero. Durante la mañana, recibí llamadas y mensajes de varios miembros de la familia. Sus palabras eran sinceras, llenas de reflexión y reconocimiento.
Algunos expresaban arrepentimiento, otros hacían preguntas sobre decisiones pasadas y algunos buscaban maneras de enmendar errores. Cada mensaje era un recordatorio de que la verdad, cuando se presenta con claridad y firmeza, obliga a la introspección y al aprendizaje. Decidí salir a caminar por el parque cercano. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre la importancia de la paciencia en la vida y en las relaciones familiares. La humillación del cumpleaños había sido dolorosa, pero también había preparado el terreno para un cambio profundo. Comprendí que las relaciones no se reconstruyen con imposición ni con confrontación impulsiva, sino con tiempo, reflexión y acciones coherentes que demuestren compromiso y respeto. Al regresar a casa, encontré a mi hija menor esperándome. Esta vez, su actitud era abierta y genuina. Conversamos durante horas sobre emociones, decisiones y la importancia de aprender de los errores. Sentí un cambio real en su perspectiva. Ya no se trataba solo de arrepentimiento superficial, sino de un reconocimiento profundo de las acciones pasadas y de la intención de actuar de manera diferente en el futuro. Mientras hablábamos, recordé todos los años de sacrificio y dedicación a mi familia. Comprendí que la revelación del testamento no solo había sido una lección de justicia, sino también una oportunidad para enseñar valores esenciales: responsabilidad, gratitud, respeto y la importancia de enfrentar las consecuencias de los propios actos. Cada conversación era un paso hacia la reconstrucción de relaciones dañadas. La tarde avanzó y recibí más mensajes de familiares que buscaban comprender mejor la magnitud de mis decisiones. Sus palabras reflejaban introspección y la necesidad de encontrar formas de reconciliarse. Comprendí que la paciencia y la previsión habían abierto un espacio de aprendizaje que, aunque lento, era profundo y auténtico. La justicia silenciosa había generado oportunidades reales de cambio. Mientras caía la noche, me senté junto a la ventana y reflexioné sobre lo ocurrido. La familia comenzaba a actuar de manera diferente, enfrentando emociones difíciles y reconociendo errores pasados. Comprendí que el verdadero desafío no era solo impartir justicia, sino permitir que cada miembro tuviera la oportunidad de aprender, crecer y reconstruir vínculos desde la honestidad y el respeto. Antes de dormir, repasé mentalmente todos los momentos que habían llevado a esta etapa: la humillación del cumpleaños, la preparación meticulosa, la entrega del testamento, las reacciones iniciales y las conversaciones recientes. Cada etapa había sido esencial para llegar a este punto, un espacio donde la reflexión, el arrepentimiento y la posibilidad de reconciliación comenzaban a materializarse. Cerré los ojos con una sensación de paz. La paciencia y la previsión habían demostrado ser herramientas poderosas frente a la injusticia y el desprecio. La familia estaba comenzando a aprender, a reflexionar y a actuar con mayor conciencia. La reconstrucción de vínculos no sería inmediata, pero la base para un cambio genuino ya estaba establecida. El capítulo siguiente, el 10º, exploraría el cierre de esta historia, cómo cada miembro de la familia enfrentaría la verdad, cómo se consolidarían las lecciones aprendidas y cómo se abriría la puerta a un futuro diferente, con oportunidades para la reconciliación y la conexión real. Además, que conecte al oyente con la historia y lo haga reflexionar sobre su propia vida y relaciones. El 10º día amaneció con un aire de calma, pero también de expectativa. La familia había tenido tiempo para procesar la revelación del testamento, y ahora las emociones, aunque todavía intensas, comenzaban a transformarse. La sorpresa inicial, la confusión y la incredulidad habían dado paso a la reflexión, el arrepentimiento y, lentamente, a la posibilidad de reconstrucción de relaciones. Yo, por mi parte, me sentía sereno y consciente de que la paciencia, la previsión
y la estrategia habían dado fruto, pero también sabía que ahora comenzaba la fase más importante, la consolidación de aprendizajes y la apertura a un futuro diferente. Desperté temprano y me senté junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad. Reflexioné sobre los últimos días, la humillación del cumpleaños, la preparación meticulosa del testamento, la entrega formal y las reacciones iniciales de la familia. Cada momento había sido un paso hacia un objetivo mayor: enseñar que la justicia no siempre necesita confrontación inmediata, que la paciencia tiene un valor incalculable y que las acciones bien pensadas tienen un impacto duradero. Preparé mi café y lo llevé a la sala. Mientras bebía, recordaba las conversaciones recientes con mis hijos y otros familiares. La sinceridad comenzaba a aparecer, los gestos de arrepentimiento eran más genuinos, y algunos buscaban formas concretas de enmendar errores. Cada acción reflejaba un cambio interno. La familia comenzaba a comprender no solo las consecuencias de sus actos pasados, sino también el valor de la reflexión y la responsabilidad. Durante la mañana, recibí mensajes y llamadas de varios miembros de la familia. Sus palabras eran más abiertas, más sinceras. Algunos expresaban disculpas, otros pedían orientación sobre cómo actuar correctamente a partir de ahora. Comprendí que la revelación del testamento no solo había sido un acto de justicia, sino también una oportunidad para que todos aprendieran lecciones profundas sobre respeto, gratitud y empatía. La paciencia y la previsión habían generado un cambio emocional real que ahora debía consolidarse a través de acciones conscientes. Decidí salir a caminar por el parque cercano. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre la importancia de enfrentar las emociones de manera honesta. Cada miembro de la familia estaba en un proceso único. Algunos necesitaban tiempo para aceptar sus errores. Otros buscaban maneras de reconciliarse y algunos simplemente comenzaban a internalizar la magnitud de la verdad revelada. Comprendí que la reconstrucción de relaciones no es inmediata, requiere paciencia, empatía y disposición a aprender. Al regresar a casa, me senté frente al escritorio y revisé nuevamente los documentos del testamento. Cada cláusula, cada disposición seguía siendo un símbolo de justicia y previsión, pero ahora también representaba un punto de partida para la reflexión y la reconciliación. Había demostrado que la fuerza no reside en la confrontación ni en la venganza, sino en la inteligencia, la paciencia y la capacidad de actuar con dignidad, incluso frente al desprecio más hiriente. Por la tarde, tuve conversaciones más profundas con mis hijos. Hablamos sobre errores, emociones y aprendizajes. Fue un momento de conexión genuina. Pude ver cómo cada uno comenzaba a comprender la importancia de la responsabilidad, la gratitud y el respeto. Comprendí que la revelación del testamento había sido solo el primer paso. El verdadero desafío era cómo cada miembro de la familia actuaría a partir de ahora para reconstruir vínculos y cambiar patrones de comportamiento. Mientras hablábamos, recordé todos los años de esfuerzo, dedicación y sacrificio que había invertido en mi familia. Comprendí que, aunque la humillación del cumpleaños había sido dolorosa, también había sido el catalizador de un cambio profundo. La paciencia, la previsión y la estrategia habían permitido que la verdad se revelara de manera efectiva, enseñando lecciones que ningún gesto impulsivo podría haber transmitido. La tarde avanzó y la familia comenzó a mostrar gestos más genuinos de reconciliación, conversaciones, preguntas sinceras y actos de consideración reflejaban que la transformación interna estaba ocurriendo. Comprendí que la verdadera justicia no solo corrige errores pasados, sino que también abre oportunidades para construir un futuro mejor, basado en la honestidad, la responsabilidad y la empatía. Al caer la noche, me senté junto a la ventana y observé la ciudad iluminada por las luces de las calles. Reflexioné sobre todo lo ocurrido, desde la humillación inicial hasta la entrega del testamento y la reacción de la familia. Cada etapa había sido esencial para enseñar lecciones de vida importantes.
que la paciencia tiene un poder inmenso, que la previsión puede transformar situaciones dolorosas en oportunidades de aprendizaje y que la justicia, cuando se aplica con inteligencia, deja un impacto duradero. Finalmente cerré los ojos y sentí una sensación de paz y satisfacción. La familia había aprendido, había comenzado a reflexionar y estaba tomando pasos hacia la reconciliación. Comprendí que la vida nos brinda momentos para enseñar y aprender, y que la manera en que actuamos frente a la injusticia determina el impacto de nuestras decisiones. Y ahora, querido oyente, quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay personas en tu vida que necesitan escuchar la verdad de manera clara? ¿Existen emociones no resueltas, gestos de desprecio o errores que podrían ser corregidos con paciencia y previsión? La historia que acabas de escuchar no es solo sobre mi familia, es sobre todos nosotros y cómo enfrentamos la injusticia, el desprecio y los conflictos. Tómate un momento para pensar en tus relaciones, en tus palabras y en tus acciones. La paciencia, la reflexión y la previsión pueden transformar situaciones difíciles en oportunidades de aprendizaje y conexión. No subestimes el poder de actuar con dignidad, incluso cuando el dolor es profundo. Y recuerda, la verdadera fuerza no siempre se muestra en la confrontación, sino en la capacidad de esperar el momento adecuado, preparar cada detalle y enseñar lecciones que perduren en el tiempo. Hoy te invito a tomar acción. Observa tu entorno, reflexiona sobre tus relaciones y busca la manera de actuar con inteligencia y empatía. La vida nos ofrece segundas oportunidades, pero depende de nosotros reconocerlas, aprender de los errores y construir un futuro mejor para quienes amamos y para nosotros mismos.